Hola, hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a una emisión más de Simon Jobs, porque no es suerte, es estrategia. Este es el programa donde te orientamos, te guiamos y te damos esos tips que no vas a encontrar fácilmente en cualquier lugar acerca de esa aplicación a ese trabajo de tus sueños. Así que no te muevas. Llegamos hasta ustedes con la dirección de Karen González, la coordinación es de William Cano y hoy en la mesa de trabajo me encuentro con mi super compañera de fórmula que extrañaba Literal, hace por dos. días. Prince Luz Torres, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, renovada, más bien extrañándote a ti que estabas malita Ay, chi. de salud y bueno, retomando nuestras labores, nuestra hora espectacular para guiar y para motivar y para inspirar a todos nuestros estudiantes y académicos y profesionales que nos escuchan aquí en Simon Jobs en Unisimón Radio. Hoy además de tener a mi compañera maravillosa, tengo una invitada a la que no veía hace más de 3 años. Nos visita desde Australia y nos trae una información valiosísima, espectacular. Además tengo el honor de poder llamarla mi amiga porque la conozco hace muchísimo tiempo. Tuvimos oportunidad de no solo trabajar juntas, sino de compartir muchos momentos y bueno, que hoy nos pudiese acompañar con todo lo que está haciendo, que cae como anillo al dedo a nuestro programa, realmente es una bendición para todos nosotros. Laura, Total. bienvenida. Muchísimas gracias, Prince Karen, por tenerme en este espacio. Encantada de estar aquí en Unisimón. Y bueno, estamos abiertos para compartir lo que pueda traerles desde lo que ha sido mi experiencia como profesional migrante en Australia. Barranquillera, costeña, recién desempacada hace 2 años, 8 meses, pero con mucho por contar. Excelente. Bueno, yo creo que podemos darle play a nuestros sueños en este momento, conociendo precisamente quién es Laura, cuál es la historia de la migración, por qué luego de todo lo que hiciste aquí en Barranquilla, de trabajar en la norte por tantos años, de tener a tu familia acá, ¿por qué decides migrar y a Australia? A ver, esta es una historia que se remonta al 2010, 2008 más o menos, cuando 2006, que empiezo noviazgo con mi actual esposo, donde ambos decidimos que queríamos en algún momento vivir fuera del país. En ese momento las oportunidades en Australia eran amplias. Era el país que considerábamos que podía cumplir con nuestras expectativas personales y profesionalmente tenía oportunidades de visado para ambas profesiones, psicóloga, el arquitecto. Hicimos como todo el proceso. Sin embargo, en el 2008 inicia una recesión económica mundial y nuestra visa se detiene, se pone como en un stand-by de unos 3 años. Nosotros llegamos a recibir respuesta oficial en el 2012 y en el 2012 ya había nacido mi primer hijo. Entonces no es lo mismo migrar cuando eres joven, llamémoslo sin una responsabilidad como lo es un hijo. Y ya cuando la visa llega decimos, no, ¿esto qué es? ¿Cómo me voy a ir? Sin embargo, tuvimos que ir a Australia, llamémoslo como de unas vacaciones, es una manera en que había que activar la visa. Nos permitió conocer el país. Y aunque fue muy interesante, yo sentía, esto es muy lejos, yo no quiero criar a mi hijo tan lejos. Regresamos, la visa queda activa por 5 años. En esos 5 años mi esposo logra irse 1 año a estudiar inglés. Regresa con la idea de llevarnos nuevamente como familia, pero a mí, puedo decirlo abiertamente, el miedo no me lo permitió. Me sentía que no estaba preparada y dentro de ese miedo, además, nace mi segundo hijo. Entonces, nace mi segundo hijo al mismo tiempo casi en que se vence la visa y para mí era un capítulo cerrado. Estaba muy bien, como lo dijiste ahora, 15 años trabajando en una universidad, contenta, estable, tranquila, desarrollándome profesionalmente, mis hijos estudiando, padres, todo, bueno, la vida que tenemos en Barranquilla, el mejor vividero del mundo. Y llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, es mi primera oportunidad de trabajar 100% remoto y de probar eso teniendo 2 niños, que obviamente también estudiando remoto, bueno, lo que vivimos todos, pero yo me sentía plena, feliz. Y le decía a mi esposo, ¿será que migramos? Y él me quería matar. Me mira así como, me estás mamando gallo.
Y empiezo yo, no, pero vámonos más cerquita, a Estados Unidos. Y él como, ¿qué te vas a ir a hacer allá? No tenemos papeles de allá, como, no sé, investiguemos. Laura, no. Canadá, te vas a morir del frío, no lo vas a soportar. A mí el frío, obviamente el frío de Canadá versus el frío de Australia es muy diferente también, ¿no? Y bueno, vuelvo otra vez a la mesa Australia y como ven acá, la visa. Iniciamos un proceso con un abogado ya allá en Australia, quien debía identificar cómo había quedado nuestro estatus. Y en ese estatus teníamos la visa como vencida. Y Australia tiene una posibilidad que se llama Resident Return. El hecho de que mi esposo vivió un año fue las puertas que nos abrió. Entonces, todo sacrificio que hicimos igual como familia fue realmente la oportunidad que en su momento nos permite hoy en día estar en Australia. Hicimos el proceso y en el 2022 nos fuimos los 4. Nos fuimos los 4 a finales del 2022. Llegamos obviamente con una visa de residentes permanentes y eso hace obviamente que nuestra historia, llamemos de crecimiento y de búsqueda laboral, sea también distinta. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte, porque obviamente tú canalizaste todo directamente al tema laboral. Al usted llegar con una residencia ya, o sea, totalmente listos para trabajar, sí. ¿Cómo saltas tú de, digamos, a ser una coach de carrera? ¿Cómo hiciste para integrarte, para darte a conocer? Es decir, todo este tipo de procesos. Bueno, a ver, yo llego, me voy, dejo un trabajo de 15 años, netamente empleada, oficina, en el área de recursos humanos completamente. ¿Ese era el empleo que tenías en Colombia? Sí. 15 años. 15 años. Espera. Yo aquí tengo que hacer una pausa. Porque sí quiero saber cómo es ese proceso de tomar la decisión de dejar un empleo de 15 años. Estamos hablando de una estabilidad. Estamos hablando de que uno está cómodo. Porque uno sabe que tiene su ingreso fijo y después de 15 años es porque la empresa también ha confiado en ti, en tu liderazgo, en tu profesionalismo, porque tienes unas características que ninguna otra persona o en otro profesional no las reúne en ese momento, porque estar durante 15 años en una misma empresa es por una razón, ¿verdad? Yo llevo 15 años. Tú llevas 15 años en una misma empresa. Claro, pero en su caso es diferente también. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué te llevó a tomar la decisión? O sea, ¿qué pusiste ahí sobre esa balanza para decir, bueno, acá tengo estos 15 años de solidez, de experiencia y de comodidad versus qué voy a tener acá? Bueno, mira, ahorita les mencioné el miedo, ¿no? Que no me dejó tomar decisiones en un momento. Tuve que trabajar en ese miedo, ¿no? Tomar una decisión como esta, primero, no es una decisión sola, es una decisión de familia. Yo desde primero había sido un sueño de pareja, ¿no? Mucho tiempo, que igual en ambos se mantenía. Claro. Escondido, no escondido, inconsciente, no consciente, bueno. Pero cuando empezamos a hablar del tema, mi hijo mayor lo empezamos a hacer parte de la decisión, ¿no? Y empezamos como los 3, el otro era mucho más chiquito, mis hijos se llevan 6 años de diferencia. Y empezábamos a ver como qué oportunidades habían allá, qué podía pasar y tal. En cuanto al trabajo, Uninorte seguramente es algo que se siente en muchas universidades, lo vivo, lo siento en ustedes por esta universidad y era lo que yo sentía, o sea, estaba cómoda, tranquila, feliz, me desenvolvía como pez en el agua, pero siempre había tenido muy claro, quiero hacer otras cosas, ¿sí? Y no tenía claro cómo podía hacerlas. O por dónde empezar. Por dónde empezar. El hecho de saber que siempre había tenido el sueño de vivir fuera del país, a pesar de que siempre he sido como muy viajera, pues no había vivido como tal. Y cuando te decía que trabajé en mí, pues trabajé mucho en eso, en la seguridad, en saber a qué le pones la certidumbre de tu vida frente a una incertidumbre que todos tenemos, porque hoy estás aquí muy bien y cada una lleva 15 años, Dios permita que puedan seguir, pero nunca se sabe. O sea, las dinámicas políticas, económicas del país, de muchas razones, siempre te van a tener, la vida en sí misma es dinámica. Claro. Es cambiante. Entonces, no hay nada que te dé la seguridad o la estabilidad en últimas si no está dentro de ti.
Y ahí fue donde empecé a trabajar mucho en mis skills, en mis propias habilidades. Y bueno, ¿qué soy capaz de hacer? Obviamente hay una fuerza y una motivación como mamá, como mujer, que yo, en última, yo llegué y vamos a mezclar como las preguntas. Cuando dices cómo empezaste Career Coach, yo no empecé, digamos, apenas llegué. No, yo primero llego con un niño que no podía entrar a estudiar al colegio, el menor todavía, había que esperar unos 3, 4 meses, así que fui mamá full time porque no había dónde dejarlo. Llevar a un niño a colegio hasta a menor de 5 años, a un childcare o un daycare, estamos hablando que te vale por día más o menos $180 el día. Entonces, o trabajas o pagas eso, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso fue, no trabajo, me quedo con él. Además, llegamos como en una época, lo que es diciembre. O sea, si aquí en diciembre todo muere, allá triple muere. Porque allá es el verano. O sea, allá es el verano y cuando les digo triple muere, Australia es un país que tiene tanta calidad de vida que está por encima de la economía. Entonces allá los negocios cierran, los restaurantes, por ejemplo, hay restaurantes que te ponen un cartel y te dicen nos vemos en febrero. O sea, se toman todo el verano. O sea, de diciembre a febrero. Sí, no, a ver, no lo quiero, no es como un común denominador, pero Claro. puede pasar mucho. ¿Por qué? Porque somos un país de migrantes. Entonces nos sentimos cómodos, pero estamos diciendo migrantes de todo el mundo. Entonces, Luisa, te mire, está brillando la mirada, Luisa. Te estoy viendo. cómo Cuidado, porque esto lo cómo escucha el llegar a rego- casa el y rector. decir, oye, esto es un llamado del universo. Hoy estoy conociendo a alguien que está en Australia. Espérate Me que voy a voy- reunir con una amiga que está en Australia. En casa mi pareja trabaja en remoto, o sea. Sí, en una empresa australiana. Ajá, ajá. Bueno, excelente. Entonces, digamos que ese hecho de la temporada en la que nosotros llegamos me permitía también sentirme, bueno, tranquila, tipo turista, ir a conocer, pasear, tal. Ya luego, en febrero, marzo más o menos, yo tenía ya un amigo que trabajaba en recursos humanos y él en su voluntariado personal trabajaba con un programa de formación para profesionales migrantes que quisieran encontrar trabajo como profesional. Y él me conecta con este programa y conseguimos el cupo para mi esposo y para mí. Yo hago el programa con 12 coaches. Allá llamémoslo coach, no de la palabra que entendemos aquí del que se certifica en coaching y tal. No, allá El coach entrenador. es un mentor, eran pensionados que tenían más de, sí, no sé, más de 40 años de experiencia. La mayoría de ellos pensionados, eran más o menos 12. El programa era para 8, completamente personalizado, de enseñar. Y algo que yo descubro en este programa es lo que ellos me están enseñando, yo lo sé. Porque mi trabajo aquí en recursos humanos era en reclutamiento, en selección y en bienestar. Entonces, esa experiencia que yo traía de aquí, empecé a verla allá, reflejada, llamemos, en Australia. Y las coaches me decían, Laura, pero tú sabes esto. Por ejemplo, las prácticas de entrevistas en inglés, la facilidad para redactar en temas de hoja de vida, el cover letter, el job analysis, o sea, muchas cosas que ellas me decían, pero tú sabes. Y me empezaron como a empoderar y a dar esa seguridad de, puedes hacer más. Y cuando digo más es porque yo en esos momentos les decía, yo no quiero sino trabajar. Y yo me fui de aquí, me acuerdo, mi jefa me decía, Lau, ¿y qué planes tienes? Y yo voy a trabajar en una cafetería frente al mar, una cafetería de viejitos. Le decía, yo no me quiero ir a una Me oficina. Yo llevaba cero expectativa en cuanto a la Claro. vida profesional porque decía, pues, en últimas allá realmente es cierto, aunque es muy duro, pero tú puedes vivir de trabajos muy básicos. Y yo decía, pues, no quiero usar la cabeza. No Qué quiero hacer nada. maravilla. Pero obvio, llegas, aterrizas, ¿sí? Muchas cosas empiezan a suceder y entre esas tengo un primer día de trabajo en el restaurante de la Universidad de Sydney. Ujú. Un día de trabajo muy sencillo para que entiendan qué quiere decir ser mesera. Es sencillamente tú esperar a que las personas van a la barra, piden sus bebidas, se sientan, la gente es súper autónoma. Tú únicamente llevas el plato de la cocina a la mesa y luego lo recoges. Y ya.
O sea, en este trabajo donde yo estuve, de Claro. pronto otra Ahí persona no tomas orden. En ese no tenías que tomar órdenes. no tomaba órdenes. Normalmente no se toman órdenes allá los QR, que aquí veo últimamente en Barranquilla todo está con QR, pero tú desde ahí compras y pagas tu cuenta. ¿Ya? No solo lees el menú, sino que tú el menú lo vas leyendo y vas seleccionando, como una compra online, en un Claro, carrito. claro. Exactamente lo mismo. Todos tienen tienda online. Todo chévere. tiene, digamos, inmediatamente compras y ya sabe a qué mesa vas y a ti sencillamente, dependiendo del tipo de restaurante, o te llega a la mesa o te gritan, mesa tal, y tú vas y buscas y ya está. ¿Sí? El hecho es que ese día un trabajo súper básico, y llego a mi casa y mi esposo me pregunta, bueno, ¿cómo te fue? Y yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y él me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Te trataron mal? ¿Te hicieron algo? Y yo no hablé con nadie. Yo no hablé con nadie. Nadie. O sea, es más, tuve que en algún momento limpiar el baño con un trapero, o sea, cero lío, guantes, nada indecente, o sea, nada. No, pero yo era como, ay, mira, hablando sola con una puerta. Entonces me mató. Yo soy muy conversadora, muy sociable. No se nota. No, yo ese día dije, ¿sabes? Esto no es para mí. O sea, ese día hice clic como que, Laura, tú puedes. Sí, como tienes el inglés, que creo que es lo número uno cuando uno va a migrar, tener así sea un nivel medio de inglés para poder acceder a otras oportunidades. Y tienes conocimientos, porque como les decía, en este programa me habían dado como esa seguridad, no había terminado el programa y les digo a ella, voy a empezar a aplicar. Entonces, claro, yo las primeras aplicaciones que empecé a hacer de trabajo, ellas me las iban corrigiendo. Y estas coaches, Claro. que eran como las dos que trabajaban conmigo directamente. Y conseguí yo tenía claro que yo quería un trabajo part-time, a un trabajo en la empresa, ya llevo 2 años, 3 meses. En la misma empresa trabajo en recursos humanos, es una empresa de IT, y trabajo part-time como en el área de bienestar, llamémoslo así, Employee Experience Coordinator. Entonces ahí trabajo y fue la tercera aplicación que hice. Entonces ahí aprendí, digamos, algo, o sea, puse en práctica. Luego empecé con mi esposo. Entonces mi esposo también tenía que buscar trabajo, ya un trabajo profesional, de lo que él quería. Él venía haciendo como licencias en oficinas de arquitectura, otros trabajos también básicos, reparando unas cosas de carro, bueno, muchas cosas que te abren las puertas al inicio de la tranquilidad económica, llamémoslo. Y él ya va a cumplir, en 2 semanas, cumple 2 años en el trabajo en el que está. Entonces empezamos a entender varios elementos, estrategias, y a los 3 meses, vamos a decir finales del 2022, yo empiezo a ver Facebook, es una plataforma que funciona muchísimo en Australia en términos de generar comunidad. Entonces hay grupos por de todo, o sea, Sí, eso he escuchado. por ejemplo, latinos en Sydney, españoles y latinos en Sydney, colombianos en Sydney, hay como 6 grupos de colombianos en Sydney, por poner un ejemplo. Y así es. Y veía que muchas personas preguntaban, ¿cómo hago mi hoja de vida? ¿Qué es una cover letter? ¿Cómo presento una entrevista? Y yo decía, bueno, pero yo sé de todo esto. Y yo regalando ahí como conocimiento. Sí, sí. Y un día dije, voy a hacer un taller gratuito. En ese momento asistieron unas 10, 12 personas. Y dije, oye, esto está como lindo, me gusta. Yo trabajaba igual con una agencia. Hacía como el onboarding o el welcoming de estudiantes que llegaban al país, acompañarlos porque llegaban con muy poco inglés, entonces acompañarlos a abrir su cuenta, entender el transporte público, irlos, llevarlos por primera vez a su academia de inglés, tal. Y con esta agencia también como, mira, vamos a hacer algo para los que llevan más de 2, 3 años. Y así empecé poco a poco a ser como Career Advisor. Luego me empezaron a contactar, como, ay, ¿será que me puedes dar asesoría personalizada? Y yo, claro, y empecé a cobrar, no sé, creo que serán $10 cobraba al inicio, la hora, el servicio. Y bueno, fui creciendo y voy a decir que desde abril del 2023, estamos que en el 20, no, abril 2024, perdón, abril 2024, empecé formalmente en que me dije a mí misma, bueno, vas a hacer esto. Mí misma, tú puedes, te gusta, te sientes muy cómoda. Hice mi identidad de marca, empecé ya a moverme diferente en redes, me olvidé de la vida personal en redes, o sea, dije, chao, borré todo y arranque de cero, porque bueno, una recomendación nada más así como no, tienes que tener una red profesional y una personal, y yo no, esto no es para mí, o sea, porque yo en estos momentos hago todo yo, muy orgánica, y yo no.
la misma personal, solo que cambia el estilo de mis publicaciones. Y eso ha sido lo que he venido haciendo. Ya he atendido, voy a decir, he tenido 185 servicios. No voy a decir personas, porque mis servicios, muchos dan continuidad. O los utilizas 1, 2, 3 veces, dependiendo del tipo de conocimiento que quieras adquirir o de lo que quieras que practiquemos en conjunto. Te hago una pregunta que obviamente tiene que ver con lo que estás haciendo y es, ¿cuáles son aquellas profesiones más demandadas o aquellas habilidades que a su vez están siendo más demandadas en Australia? A ver, si nos vamos a término de visado, porque hay una diferencia importante para los migrantes y es muchas veces el proceso no van a ser por lo que tú quieras, sino por la visa que te dé la permanencia. Okay. Sí, o sea, dependiendo de cada caso. Yo no soy agente migratoria, pero obviamente entiendo muchas cosas. Entonces, si tú me dices, quiero migrar desde ahora, ¿para quién está abierto el camino desde el punto de gobierno a más rápidamente? Por ejemplo, los chefs, los carpinteros, labores muy técnicas que son muy bien pagas allá. Ya, por ejemplo, ni psicología, ni arquitectura, ni otro tipo de carreras profesionales están en el top de las que el gobierno quiere rápidamente ayudarte con una skill visa. Por ejemplo, las profesores o los profesores como para primary school, más o menos, y los enfermeros. Son como esas 4 top en términos de visado. Ya luego viene la realidad de el que migra como estudiante, decide, quiere hacer todo lo posible por quedarse en el país y existe otra visa que ayuda mucho para la permanencia que se llama la sponsor. Y esa es la que te da una empresa que te dice, te doy trabajo y al tanto tiempo te doy el sponsor. Entonces ahí ya es un poco más abierta y hay muchas otras, llamemos profesiones. Por ejemplo, el área de Project Management es un área que se mueve mucho, PMP. El área de IT siempre va a ser un top. Sí. Australia, Sydney sobre todo es un hub en términos de startups. Entonces todo lo que tenga que ver con tecnología mueve mucho. Ahí entonces ya empieza uno un poco la competencia, no solo con latinos o con australianos, sino también con asiáticos e indios, porque vienen muchos temas de gobierno. Entonces, es migrar y poder encontrar una vida profesional no es imposible, no es fácil. Me encantó lo que escuché en el intro del programa y no es suerte, es estrategia. Definitivamente. Eso es lo que yo siempre digo, es decir, esto no va a pasar solo porque apliques. Tienes que hacer muchas más cosas para que esto funcione. Entonces, esa es como lo que también se promueve mucho en Australia. Te hago una pregunta, por ejemplo, en el tema de las skills que tú nos estás mencionando. Nosotros en el programa hemos hablado muchas veces de las habilidades blandas que hoy día son tan preciadas en los trabajos, como el hecho de poder adaptarte o simplemente por ejemplo, en el caso de la pareja de Luisa, ¿no? Que trabaja en una empresa australiana y totalmente en remoto. Los tiempos son distintos, las horas de las reuniones son distintas. Las conversaciones son con gente de diferentes partes del mundo con diferentes criterios y diferentes puntos de vista. Entonces, nosotros aquí en Colombia, por así decirlo, también estamos manejando un tipo de habilidades que están siendo necesarias para los trabajos de hoy en Barranquilla, por ejemplo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en una ciudad como Sydney? Además de, digamos, esa habilidad para todo el IT, que es una realidad, ¿qué otras cosas se están necesitando si yo, por ejemplo, como profesora, no de primary, pero, por ejemplo, profesora universitaria, decidiera, por ejemplo, tomarme 2 años sabáticos e irme a Australia a trabajar? Obviamente las skills van a cambiar mucho del tipo de rol, ¿sí? Porque no puede haber una manera general. Yo, por ejemplo, me fui cuando trabajaba en reclutamiento acá con la idea, llamémosla colectiva, de que todos debían ser líderes, ¿no? Y entonces uno empezaba a desmitificar un poco eso, ¿no? También tienen que haber buenos seguidores, no todo el mundo puede ser líder, ¿sí? Hablemos de iniciativa, hablemos de proactividad, pero no necesariamente líderes porque no todo el mundo puede ser líder. Simple. Acá, estoy pensando como las generales o que podría decir transversales, dependiendo de los roles. Por ejemplo, habla mucho que puedas ser capaz de adaptarte a las dinámicas rápidas y cambiantes. Pero aquí viene un concepto interesante para mí y es
que compartimos todos los latinos, principalmente colombianos, y es el término rápido no es el mismo. O sea, el rápido no es lo mismo rápido para un colombiano que para un, llamémoslo, de la cultura australiana, ¿no? Los tiempos de ellos son distintos, todo es más pausado, difícilmente algo es para allá. Obviamente va a cambiar un poco dependiendo del core business del negocio, del tipo de proyecto que haya que entregar, pero no. Esa gente no corre. Entonces, bienvenidos al fin del afán. Luego de que, Me encanta. Literal. luego de que ellos conocen, por ejemplo, la capacidad de trabajo de un colombiano, normalmente se enamoran de nosotros como trabajadores, como profesionales, porque uno siempre está acostumbrado al contrario, ¿no? Aquí siempre da más y más y más y más y más. La milla extra. Siempre te decían, el 100% no es suficiente, tienes que dar más y más y más, y uno se inventa Total. 1.500 proyectos a la vez. Allá, yo les puedo decir, yo tengo proyectos que llevan 2 años. O sea, que nos han empezado a ejecutar. Wow. Por distintas razones, no solo, obviamente, no es porque no se quiera, porque las dinámicas de cambio son diferentes. Entonces, eso puede ser una habilidad muy, muy clara. Otra es solución de problemas, ¿sí? Como la capacidad de poder solucionar problemas rápidamente, de entenderlos, de analizarlos, construir relaciones interpersonales. Hay un cambio importante cultural que para mí ha sido bien, bien interesante, llamémoslo. ¿Cómo son ellos? Nosotros venimos de un concepto, llamemos acá, donde trabajamos y somos una familia. Y todos nos queremos, y tengo mi combo de amigos, del trabajo y tal. Allá es diferente. Allá vas a tener unas relaciones buenas, cordiales, respetuosas, pero no esperes que haya ese bond de la relación de puede que te pase con 1, con 2, con 3, pero no de manada. No nuestro estilo colectivo que se siente culturalmente. O sea, mi pareja dice lo mismo. O sea, él como está relacionándose todo el tiempo, bueno, no solo con australianos, él también todo el tiempo se está relacionando en su trabajo con personas de diferentes lugares del mundo, y él dice, no, aquí... O sea, tenemos nuestras reuniones de compartir, como ellos le llaman, algo como si fuera recreación, no recuerdo el término. Social activities. Eso, como un social call. Eso. Entonces, una social call. Entonces, ahí comparten, les envían almuerzo o lo que sea que vayan a compartir en casa, no sé, una merienda, cosas así, y ya. Y cada quien habla de lo que le ha pasado en la semana, pero más allá de eso, no hay como aquí, como lo que tú dices, esa confianza a veces excesiva. También es que lo remoto dificulta, ¿no? Claro. Posiblemente él puede sentir un poco más de confianza, llamémoslo, con su team cercano, con sus 2, 3, 4 que trabaja pues, más claro. día a día, o su manager, si tiene una buena relación. Pero yo trabajo en una empresa que somos 230 en 15 países diferentes. Entonces, entiendo lo que quiere decir de trabajar en horarios diferentes, de lo que implica poder hacer relaciones. Y mucho de la relación, y ahí voy a una de las habilidades claras, y es el tema de habilidades de comunicación. ¿Sí? Porque todo el tiempo te vas a tener que estar comunicando. Sí. Y cuando hablamos de comunicación, no es ni siquiera el manejo del idioma, porque siento y lo sé que el australiano, y cuando hablamos del australiano aquí, digamos, estoy generalizando, porque detrás de ellos están todos los países que ustedes quieran. O sea, cuando hablamos de que trabajas en un mercado, uno se acostumbra a que pocas veces interactúas solo con australianos. Tú terminas interactuando con personas de todo. Por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo son irlandeses. Y tengo 34 países diferentes, o sea, 34 nacionalidades diferentes. Trabajo con muchas personas de Vietnam, de la India, de Australia, de Irlanda. Entonces terminas conociendo y en últimas la empresa, pues, igual que acá, la cultura la termina poniendo pues los líderes, ¿no? Y de lo que vaya siendo la historia de la organización. Entonces, ese tema de las habilidades de comunicación, ellos tienden a ser muy flexibles, pienso yo. Sin embargo, a veces encontramos comentarios como, no, es que cada vez me piden más que mejore el inglés. Entonces, si tú vas a vivir en un país de habla inglesa, tienes que perfeccionar tu inglés. ¿Sí? Y, por ejemplo, ese es uno de mis retos. Yo tengo un trabajo profesional, pero amo ChatGPT. O sea, sin ChatGPT, mi jefa no creería que yo escribo tan bien como escribo, me explico. Claro. Es más, ella nota cuando esto no lo escribiste usando chat. Porque
sí, no es mi idioma, tengo un muy buen nivel, puedo ser muy fluida, porque no me da pena equivocarme, pero me equivoco 45 veces. Claro. ¿Sí? Y es parte de ese reto de asumir y aceptar, hombre, estoy aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ellos tienden a ser abiertos, flexibles Receptivos. y de entender, porque no solo lo hacen contigo, es que lo hacen con todos los migrantes que llegamos a este país. Vamos a un punto que he estado viendo en tus publicaciones, en lo que estás haciendo, y tiene que ver con el método STAR. Okay. Me parece interesante para los que no saben, Situation, Task, Action y Result. ¿Cómo funciona? Me parece, me ha pasado 2 veces esta semana que me han dado a entender como si el método STAR fuera mío. Y no es mío. No. O sea, sabemos que ya es un método establecido, pero que lo utilizas para. Sí, a eso voy, porque normalmente en mis asesorías yo arranco diciendo, bueno, te voy a hablar del método STAR, pero este método STAR, vámonos a irnos hacia atrás. Esto no es que sea un método que solo exista para el proceso de reclutamiento. Ok. Es una metodología que está basada en el modelo de gestión por competencias, donde tú los distintos procesos de talento humano los enmarcas en unas competencias, y el método STAR lo que te ayuda es a medirlas de una manera más objetiva, ¿sí? Okay. Y poder a través de comportamientos definir temas como de desarrollo, compensación, desempeño, ¿sí? Y a partir de ahí. Entonces, lo que pasa o la gran diferencia que hay entre Colombia, por decirlo, y Australia, es que el método STAR se espera ver desde el candidato. Cuando digo desde el candidato es que las hojas de vida van redactadas en lo que aquí podríamos decir cuando decimos que deben ir tus logros. Ok, ¿qué es que vayan tus logros? Por ejemplo, en estos días asesoraba a una persona colombiana y en sus logros, trabajando en un sector, que había trabajado en un sector financiero de banco, tenía logros como en el 2022 cumplí la meta en un X millones, excediendo en 160%. En el 2023 tal, o sea, hizo así como una numeración de los logros desde el año 2022 hasta el año 2025, y yo le decía, pero ¿esto qué me dice? ¿Qué me estás diciendo? Ese no es el logro en sí. El tema es cómo cumpliste esa meta. ¿Qué hubo detrás? ¿Qué pasa si tú hay un solo logro? Es decir, no porque tengas que tener uno solo, sino que ahí estás perdiendo espacio, porque cada vez se habla más de que la hoja de vida tiene que ser más corta, más concisa, más concreta. ¿Qué necesidad tienes de ponerlo año a año? A hablar de qué manera general, cómo hiciste para durante 3 años consecutivos cumplir la meta en un tanto por ciento y cuáles fueron tus acciones. ¿Qué pasa con el método STAR? Ahorita que lo decía, situación, tarea, acción, resultado. Lo que hace es darte como una estructura mental de cómo redactar y expresarte en términos de esos comportamientos que te han permitido dejar, digamos, tu valor agregado en cada una de tus experiencias profesionales. ¿Por qué hago la diferencia de estructura mental y no que se redacta así? Porque les decía, el candidato, listo, la hoja de vida, y no es que en la hoja de vida yo escribo, la situación fue esta, la tarea fue esta, no. Es más, ahorita les dije, me encanta ChatGPT. Si tú te vas a ChatGPT y le dices, escríbele en método STAR mi hoja de vida, te va a salir así. Situación, tarea, situation, task, action, result. No. Eso hay que llevarlo a una narrativa, a una redacción mucho más Cambiando legible. el prompt de ChatGPT. Por favor, Chat, no me lo desgloses de esta manera. Necesito que me crees la situación como tal. Necesito que a partir de esta tarea me ayudes a redactar con este logro que tuve, cómo queda esto en formato hoja de vida. Más o menos es como se invita. Luego de que tú tienes eso en tu hoja de vida, en Australia se utiliza mucho la cover letter, que es como una carta de presentación. Pero hay una premisa muy importante en la búsqueda de trabajo en Australia, y es modificar tu hoja de vida por cada aplicación. Eso se llama Tailor Your Resume. Y es porque tu hoja de vida, nosotros aquí venimos acostumbrados a que usas exactamente la hoja de vida para todas las aplicaciones laborales. Buscan un ingeniero industrial, buscan un coordinador comercial, la misma hoja de vida. Buscan un coordinador financiero, buscan un asistente administrativo, mandas la misma hoja. En Australia es clarísimo que tú tienes que modificarla
para que puedas hacer uso de las palabras claves y poder superar lo que se conocen como los ATS, que es por donde se filtran las hojas de vida para que el reclutador tenga la trazabilidad, digamos, de su proceso. Y adicional a esto, la metodología STAR es clave en lo que conocemos como entrevistas de comportamiento, por decirlo así. El proceso normalmente inicia con lo que se llama una Job Screening Call, que es una llamada, donde el reclutador, llámese interno o externo, te llama y en unos 10, 15 minutos él logra tantear. O sea, si tu hoja de vida quedó en su shortlist, en los candidatos previos que yo quiero conocer, porque son los que más tienen afinidad con el rol. Con el perfil que están buscando. Exactamente. Él escoge, llamemos 10, 15, 20, no sé, lo que él decida, y a ellos les va a hacer esta llamada. En esta llamada normalmente, ¿qué se busca conocer en un país como Australia? Uno, tipo de visado. Y tipo de visado no es porque el estudiante no pueda tener oportunidades, solo que dependiendo del rol y de lo que la empresa necesite, va a poder ser flexible o no con el tipo de visa que tengas, porque las visas van atadas a tiempos de hora de trabajo por semana. Entonces, eso hace por eso que la visa tenga mucha relevancia. Digamos, exactamente. O sea, un estudiante injerencia. puede trabajar. Un estudiante puede trabajar 24 horas a la semana. Y el full time son 38. El full time es 38. Es 38. Bueno, desde ayer se implementó en Colombia 44. Sí. Ya. Y para llegar a 42, ¿no? Para llegar a 42, sí. Para llegar a 42, sí. Allá son 38, entonces el estudiante solo puede trabajar 24 horas. Okay. Y eso hace que las empresas, dependiendo, ¿no?, del rol, del presupuesto, de muchas cosas, decidan si pueden o no pueden aceptar visa de estudiante como tal. Cuando ya, ahorita que les hablaba de la sponsor, solo como para cerrar ahí el break, el sponsor ya puede trabajar full time. Entonces, por eso muchos de los que dicen quiero quedarme como permanentes, porque inicias un proceso de sponsor y a los 2 años ya puedes aplicar a tu residencia. Creo que eso fue lo que hizo mi amiga, justamente. Aplicar a su empresa, la patrocinó, por decirlo así, para lograr esa visa a través de sponsor. Hoy día, por ejemplo, si tú tuvieras que sugerirle a un estudiante, Laura, o a un profesional que quisiera migrar definitivamente a Australia, ¿cuál es el camino más conveniente? ¿Irse como estudiante y aplicar allá o comenzar un tema de visado desde Colombia? Bueno, voy a cerrar la idea de STAR, que no dije algo importante, y es que la metodología se utiliza en las entrevistas. Entonces, una de las cosas que hay que hacer mucho como migrante es practicar para esas entrevistas. Porque ahí, más allá de lo que tenías en tu hoja de vida, es responder al tipo de preguntas que el entrevistador te va a hacer, que van a ir muy enfocadas a ejemplos. Al resultado, como es la acción que está acompañada del resultado. Exactamente. Entonces, a mí me sucede, me dice, ay, no, pero no me acuerdo. Yo, no. Vámonos, entonces es hacer ese ejercicio de memoria y cómo decirlo de manera concreta, porque si lo dices con todos los detalles de los latinos, en los primeros 30 segundos prendiste al reclutador, ¿sí? Claro. Entonces, bueno. Ahora, respondiendo a la pregunta, como decía ahorita, no soy agente migratorio, ¿no? Entonces no me conozco la minucia, sobre todo de las profesiones que sí puntúan, las que no. Una recomendación general que daría sin importar es el nivel de inglés básico, estúdienlo en Colombia. O sea, no te montes en un avión o no hagas una inversión sin saber que por lo menos estás en un nivel B1 de inglés. Okay. ¿Sí? Aquí lo puedes estudiar muchísimo más económico, llámese en el Instituto de Idiomas de las Universidades, llámese en el SENA, llámese online, lo que quieran. Siempre va a salir mucho más costoso que hacerlo allá. Cuando ya tú sientas que tu inglés está para defenderte y defenderte bien, o sea, me refiero a poder tener un trabajo, porque si te vas como estudiante y no tienes inglés, tu opción es netamente ser cleaner. Okay. Y es lo que ustedes ven en todos estos influencers que hoy en día ganan, y Estados Unidos y Canadá, y esta es la realidad, y así creen que hacemos plata y lavando baños. Sí, que no tienes más, porque tu inglés no te da para más. Y migraste a un país que habla inglés. Si tu inglés está mejor, ya tú puedes ser, por ejemplo, o mesero de un muy buen restaurante. Por ejemplo, no es lo mismo ser mesero de un KFC que de un restaurante de la Opera House. Sí, son detalles, okay, ¿no? O puede ser, por ejemplo, recepcionista en alguna empresa, o puede ser
pueden haber 1000 ejemplos, o puedes trabajar en retail, en algún almacén, llámese de Zara, H&M, no sé, estos distintos almacenes que igual siempre están necesitando distintas oportunidades. Pero el llegar a esas oportunidades va a ser por el idioma. Una recomendación. 2, dependiendo de la carrera, Australia es un país que tiene todo en línea. Todo en línea. Difícilmente uno hace una fila allá. Tú haces fila telefónica, pero no fila presencial para algo. Entonces, algo que pueden hacer es investigar mucho. Okay. En las páginas. El gobierno tiene, para todo el tema migratorio, se llama homeaffairs.gov.au, homeaffairs.gov.au, creo que es la página. Y ahí encuentras absolutamente todo. Eso sí, en inglés. ¿Por qué? Porque es un país que quiere gente que hable inglés. Total. Entonces, ahí tienes que mirar si mi carrera está en la lista, si está en la lista, cuántos puntos me piden. Detrás de eso viene todo un tema. Y si vienen los exámenes, el TOEFL, todo lo que hay que hacer para si lo haces offshore. Ellos han venido cambiando mucho y Australia es un país que todos los años cambia las leyes migratorias. Todos los años. Entonces, hay que mirar muy bien en ese sentido que puede ser lo más conveniente de acuerdo de la edad, de acuerdo a la, digamos, a la experiencia que traigas, al puntaje que te soliciten. Eso depende mucho ahí. Si tú eres una persona joven, llamémoslo 23 años, 24, tienes un buen nivel de inglés, no importa la carrera, pero estás dispuesto a por lo menos 1 o 2 años, digamos, a perfeccionar tu inglés, yo te diría, vete como estudiante. ¿Sí? Igual, mientras tengas un nivel, como te digo, nivel medio, tu crecimiento va a ser mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Nivel básico ni siquiera lo recomiendo. O sea, no lo contemplo. No lo contemplo. Si ya eres un profesional skilled, por ejemplo, justamente estaba asesorando a una persona que durante años trabajó para cementeras. Asumo que por distintas razones personales, ya una persona que tiene unos 35, 38 años, está decidido a migrar y está haciendo el camino a través de carpintería. Y su hoja de vida es interesante. Espectacular. O sea, ha sido gerente de operaciones de una cementera, gerente logístico, y los últimos años se están validando como carpintero. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es un proceso que la parte migratoria no, tiene el apoyo de una empresa en Australia, claro, pero va a aplicar desde afuera. ¿Sí? Tiene el inglés y sencillamente está jugando es por su residencia. Posiblemente él va a llegar a hacer ciertas labores de carpintería, pero también mezcladas con seguramente esta empresa le va a aprovechar sus conocimientos administrativos, logísticos, de operación y tal, en otro, ¿sí? Claro. Pero para que la visa de residencia pueda tenerla, lo va a hacer a través de carpintería. Entonces, cada caso es muy, muy particular y ahí yo pensaría que la profesión, el idioma, todo juega. La experiencia, más porque el Estado, el gobierno australiano, más allá del título, del degree que tú tengas, es ese título, cómo se convalida con la experiencia que tú has adquirido. Entonces ellos, por ejemplo, pueden aparecer en la lista, antes aparecía diseño gráfico, ya no dice diseño gráfico, sino que lo cambiaron a marketing digital y no sé qué, y Entonces, listo, tú puedes ser diseñador gráfico o puedes ser comunicador social, pero si has tenido experiencia en esto, el diploma no importa. Te voy a hacer una pregunta ahorita que estabas hablando, este tema de las profesiones, por ejemplo, las edades. En Colombia, por ejemplo, hay una problemática clara para personas mayores de 38, 40 años. No me puedo regresar. No, literal, ya yo estoy aquí, pero sé que en Latinoamérica es como algo bien común. En Estados Unidos y Canadá no, porque hay población más adulta vinculadas laboralmente y bueno, tienen diferentes tipos de proyectos que amparan que una persona pueda trabajar hasta 65, 70 años, no sé cuántas horas a la semana. ¿Cómo se maneja eso en Australia? El tema de mujeres, el tema, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad o las personas, por ejemplo, que hacen parte de una minoría o personas mayores de 50 años. Australia es un país abierto a todo lo que sea, entre comillas, llamémoslo diferente, entre comillas, ¿no? La edad, la orientación, la capacidad física, lo que sea.
Obviamente va a depender mucho de la empresa. Y cuando digo de la empresa es porque va a depender en términos de la magnitud de la empresa que tanto puedes acoger. Por ejemplo, yo diría, mi empresa donde trabajo no es una empresa muy grande, pero es muy abierto a migrantes. ¿Sí? Entonces, esa sería como un tema de inclusión. Ok. Existe... Australia es un país de viejitos. O sea, yo creo que yo nunca había pensado tanto en mi vejez como viviendo allá. Lo ves todo No el es que tiempo. los veo todos los días, todo el tiempo, y sobre todo los ves muy autónomos. Y cuando digo autónomos no es porque uno dice, ay, es que está entero. No, no están enteros. Están bien chuecos, están en su propio carrito, silla de rueda automática, y así se montan en el bus, tú los ves haciendo mercado, todo, o sea, no se imaginen. Pero obviamente hay un tema ahí de políticas públicas que permite que las Que personas... protegen, amparan. Ni que te puedas desplazar, como mínimo, ¿no? Sí, Entonces, también. por ejemplo, un día me tocó en un bus una persona Muy con inclusivo. una discapacidad, pero con un animal de apoyo emocional, pero el animal era un Doberman gigante, y así se montó el bus. Y el conductor solo le gritaba, aléjalo de la gente. O sea, pero estaba el tremendo Doberman y todos en el bus así como sentaditos cuidando las manos. Obviamente era apoyo Claro. emocional, pero pues te da temor, ¿no? Claro, es que un perro así intimida. Sí. Pero digamos, respondiendo, obviamente hay muchas campañas. Australia, por ejemplo, es el país número 1 en términos de Pride, de la comunidad LGBTI, disabilities. Hay una de las industrias muy, muy fuertes, ese no lo puse como ejemplo, son, llamémoslo, los trabajadores sociales. No nos vayamos a que tengas que tener la profesión. Muchos migrantes que tengan el nivel de inglés que les digo medio, ese puede ser su primer trabajo. Support worker, que es apoyar a la gente de la tercera edad que están muy solos. Okay. ¿Sí? Y muy solos, entonces ahí viene el concepto de familia y otras cosas. No necesariamente son malos padres. Sencillamente la vida empieza y las distancias. Es difícil que una persona pueda hacerse cargo ya de la persona mayor 100%, ¿no? Entonces hay muchos programas de gobierno, por ejemplo, para eso. Y crean empresas y tal. Y las personas mayores, digamos que a pesar de que igual la edad de pensión es más que en Colombia, Ah, sí. sí, la edad de pensión es 65 Para hombres y mujeres. para hombres y mujeres, sí, no hay diferencia de género. Tú ves gente trabajando hasta lo que quieren, más por el tema de utilidad, ¿no? Y entonces son los voluntarios de todos los eventos, son, sí, el staff de las distintas empresas logísticas o de las ferias que hay. Y a nivel laboral, ya llamémoslo en recursos humanos, si tienen la expertise que estás buscando, la edad no discrimina. Por ejemplo, un encanta. cambio importante en hoja de vida que hay con Colombia, en la hoja de vida no hay ningún dato personal más allá de teléfono, correo, link del profile de LinkedIn y tu nombre, primer apellido. Ya. No hay foto, no hay fecha de nacimiento, no hay estatus de estado civil. Ni dirección de tu casa. Dirección de tu casa. Ni edad. Nada. Nada. Si tienes hijos, no tienes hijos, nada. Es más, una de las cosas que a mí más me ha costado desde el punto de vista de HR para lo que yo hago, como el área de bienestar, llamémoslo así, es poder tener data de mi gente. ¿Sí? Poder saber quiénes tienen hijos adolescentes, quiénes tienen hijos con disability, quiénes tienen hijos de childcare, quiénes... No puedo. ¿Y cómo haces entonces? ¿Entrevistas uno a uno? No. No. Me toca lanzar programas a ver quiénes participan. igual el tema de Lanzar a bienestar. ciegas. O sea, si voy a lanzar un programa de niños que tienen También, a ver, disabilities para la comunicación. lo que pasa es que también cambia mucho, primero, cómo piensas en los beneficios por 2 razones. Uno, porque el gobierno da mucho. Y cuando digo el gobierno, no pienses que es porque los regala, sencillamente porque está cubierto en tus temas de salud, porque el estatus, llamémoslo cultural y económico, no se espera que el empleado, su apoyo sea la empresa privada. Su apoyo es el gobierno, o es una responsabilidad de gobierno más que de la empresa privada, que es algo que en un país como el nuestro juega, porque la empresa privada es
un apoyo fundamental en el desarrollo del empleado porque el gobierno no da abasto o no puede. Ujú. Y el segundo concepto es que en empresas remotas el término de beneficios de este tipo de programas es muy complejo porque no tienes la presencialidad de la gente, por ejemplo, en una misma campo, en una misma empresa, en una misma oficina, en una misma universidad. No, están regados y te toca pensar en otro tipo de beneficios. En Australia hay pobreza. En Australia hay pobreza, diría sí. Hay homeless, personas de la calle, igual que hay en otras partes. Se dice mucho que lo hay por decisión, no porque realmente exista. ¿Me voy a entender? Sí. Sí. Entonces, Esa afirmación es muy diciente. ¿Por qué alguien decidiría ser habitante de calle? por ejemplo, allá hay muchos Tema programas. de salud mental. No, me voy a salir de, sí, salud mental, pero Salud también mental, ajá. brevemente, allá la comunidad real de australianos son, los indígenas de ellos son los aborígenes. Y ellos son los realmente, Claro, llamémoslo, la palabra no sería dueños, sería habitantes habitantes. de la isla o de la tierra. O nativos. Los nativos, exactamente, australianos. Hay muchísimos programas de inclusión para ellos. O sea, si hay programas claramente definidos para las empresas, es para ellos. Para saber si tú contratas personas aborígenes y aunque tienen muchas posibilidades, se les dificulta tomar la decisión de dejar de ser aborígenes o de vivir a pesar, digamos, con todo lo que el gobierno les da para vivir una vida, llamémoslo, de ciudad. Entonces, hay como 2 semanas al año que son en sensibilización de todo lo que va en torno a los aborígenes. Pero se podría decir que ellos podrían ser un poco las comunidades pobres, pero por otro tipo de decisiones como drogadicción o ir al colegio, retirarse de la educación. Por ejemplo, allá es obligatorio que un niño esté en el colegio desde los 6 años. Tiene que sí o sí ir por lo menos hasta 10º grado. Ya después de 10º, ya el niño puede decidir quiero o no quiero y el que sigue hasta el año 12 para ya luego decidir. Entrar a la sí. universidad. Sí, o universidad o SENA, que es muy bueno allá. Allá hay carreras que a mí me gusta ir mucho a las ferias de empleo, obviamente están en mi área y me gusta empaparme. Y hay carreras que, wow, digo, pues. Y cuando digo carreras, no lo vean solo desde el punto de vista profesional, ¿no? También técnico, de sí, desarrollo de alguna habilidad, que es algo que pasa. Ya la gente, muchas personas se quedan siendo técnicos y viven muy bien de eso. Que se vuelven expertos. ¿Qué es lo más raro que has visto en esa feria de empleo? Así de... En términos de botes, por ejemplo, de barcos. Carreras para arreglar barcos. Por ejemplo, he visto carreras de YouTube, de cómo hacer producción para videojuegos. Ya desde formal, desde un centro lo ofreciéndolo, ¿no? Qué interesante. Entonces, sí es como, yo las veo y digo, no sé, mis hijos que irán a estudiar algún día. ¿Y Bueno, cómo yo los creo- ves a los niños? Eh, ¿Qué edades tienen tus hijos? 14 y 8. 14 y 8. Ah, bueno, sí, ya los puedes, ya los puedes ver. Al de 14, por ejemplo, ¿en qué lo ves? No, Todavía no. no tengo, no lo veo. Pues lo no ves. tengo claro. Sé cosas que le gustan, Ujú. pero tiene unas habilidades para otras cosas. Entonces como que, digo, la vida lo irá poniendo. Así es. ¿Y el pequeño? Menos. No sé si el problema soy yo. El pequeño dice que quiere ser policía. Wow, Señor. imagínate. Y el grande quiere ser veterinario o chef. Y un día se sentó a hablar con un chef y después de la conversación dijo, creo que no quiero ser chef. Y yo, me parece perfecto. En un restaurante de negocio, pero no vivas de chef, por favor. No porque no me parezca valioso, sino porque la calidad de vida de todo el que está en cocina es dura. Claro. Trabajan muy duro para alimentarnos hasta tarde. Y hasta tarde es un decir. En Australia a las 11 de la noche te cierran los restaurantes. Así que, y está. Oh. Sí. Ya llegas al restaurante y a las 9 te dicen, la cocina cierra. Si no pide ya. Entonces, Ujú. es
Interesante, Pero- interesante. Laura, muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento y tu experiencia como migrante en Australia. Sabemos que Australia es una tierra de oportunidades, que así como tú misma nos has dicho, de las cosas más importantes, si alguien contempla alguna vez irse a Australia, es el nivel de inglés, que lo mencionaste durante pues todo el programa. Creo que es bien importante, además, las habilidades, como tú también nos mencionaste ahorita, que podamos desarrollar también y la capacidad de adaptación que cualquier migrante puede tener, no solamente a Australia, sino a cualquier lado del mundo donde no sea tu casa, ni sean tus costumbres, ni sea tu cultura. Para nosotros, para Luisa, para mí ha sido sumamente agradable tenerte acá aprendiendo. Estábamos muy juiciosas. Yo digo, a Luisa le brillaban los ojos, ella va a tener una conversación muy importante hoy con su pareja. Quizás aproveche las vacaciones. Exacto, probablemente la tendrás allá de cliente en tu programa, también para integración en la parte laboral. Y bueno, Por supuesto. en serio que muchísimas gracias por Feliz de estar acompañarnos hoy. aquí, feliz de estar aquí. Creo que en ningún momento mencioné algo muy, muy importante para aquellos que estén buscando trabajo y no solo en Australia, sino Colombia. Y creería que Prince en algún momento se los habrás mencionado en tu... y es el uso de una plataforma que es LinkedIn. Sí. Ujú. LinkedIn es la gran, gran diferencia como tal. Entonces, bueno, nada, gracias a ustedes, a la Gracias a orden ti. ideal, si quieren igual enterarse, no solo hago procesos para Australia, sino para cualquier asesoría profesional que se requiera en mis redes, Instagram Arroba LCardonat, L. Cardona T. en Facebook Laura Cardona Tejada, igual que en LinkedIn. Perfecto. Bueno, ahí tenemos los Buscando en datos. LinkedIn inmediatamente. Exactamente, LinkedIn, buscar Laura Cardona. Ya saben, si ustedes están interesados en algún proceso, algún servicio que deseen para su hoja de vida, para prepararse para una entrevista laboral, aquí tenemos una colega que lo hace muy, muy bien. Me encanta su LinkedIn. Laura Cardona Tejada, Talent Development. ¿Está bien dicho? Development. Development. Growing Careers, plus Crafting, Memorable Workplace Experiences. Muy bien. Muy lindo, ¿Estás muy lindo. lista en pronunciación? Go for it. Conectar inmediatamente. Laura, gracias por estar con nosotros. Hemos pasado un rato muy agradable. Gracias por Gracias a compartir ti, todas esas experiencias maravillosas, porque sí, no es broma, sí me brilla el ojo y sí lo he pensado y sí me lo he preguntado. Pues así sea de paseo. Sí, sí, sí. Así sea de paseo, para Total. que te hagas una primera idea. Vale Tú te la preparas vida. para 18 horas de vuelo con bastante Valium. y Puedes valeriana. parar en Fiji si te vas por, bueno, si te vas por Chile es mucho Por Chile. más corto. Ujú. Y si te vas por Estados Unidos, puedes hacer una parada de Los Ángeles a Fiji, te quedas un par de días en Fiji y luego Sydney y es solo un vuelo de 10 horas, así que tranquila. No te Ah, voy a decir bueno. la sumatoria para no asustarte, Es lo mejor. pero No, pero ¿cuánto es? O sea, si fuera como El Barranquilla, más Bogotá, corto- Bogotá, Sydney. el más corto mínimo son 24. Mínimo. No montado en un avión, pero piensa Sí, en las claro, en las escalas, escalas. cambia de un La avión a otro. Sí. En el que me regreso ahora por razones que no sé qué me pasó, suma 60. Wow. No, pero dime que vas a parar, no sé, en Phuket de 5 Total. días a la playa o una cosa así. No. No. Algo pasó y bueno, pasamos una noche en Miami, pero es una noche por horas nada más. Y luego todo el día en LA, en Los Ángeles. Así que bueno, ya me busqué un tour porque dije, me voy a enloquecer con los 2 niños. Total. Así que bueno, vamos a ponerle la cara agradable. Sí, total. Nosotros nos vamos entonces, Prince. Laura, gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de YouTube. También gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Nosotros estaremos juntos nuevamente en 15 días dándoles más tips y más información, por supuesto, acerca de cómo conseguir ese trabajo de tus sueños o cuál es la estrategia que debes utilizar para encaminarte muchísimo mejor. Con la dirección de Karen González llegamos hasta ustedes, la coordinación general de William Cano y en la mesa de trabajo Prince Luz Torres y quien les habla Luisa Fernanda Yance. Prince, te quiero. Y yo a ti. Gracias. Y recuerden que no es suerte, ¡Es es estrategia!